Si ojeamos retrospectivamente la relación de la editorial de esta universidad, las Ediciones Universitarias de Valparaíso, con la literatura, rápidamente vamos a encontrar dos momentos bastante potentes, bastante interesantes. Uno a comienzos de los 70, cuando se publicaba, por ejemplo, la colección Teoría Literaria, que alcanzó a editar 4 o 5 números, entre las cuales figuran algunas traducciones del Círculo de Praga, algunas de las primeras traducciones de Bukharovsky al español, algunos textos que fueron verdaderos manuales de la enseñanza de la literatura en aquella época, por ejemplo, el concepto de motivo literatura de Sofía Kalinowski. Y también recuerdo un texto de Henry James, El arte de la novela, traducido por Óscar Luis Molina, uno de los 3 o 4 o quizás más profesores que fueron desvinculados de esta universidad y específicamente de este departamento a partir de septiembre del 73, junto a René Jara, Hugo Droguet, entre otros. Y ese momento también se edita la revista Problemas de Literatura, revista hermana de la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, que también va a ser censurada en septiembre del 73. Y un segundo momento, un par de años más tarde, a comienzos de los 80, donde se editan algunos textos importantes en poesía. Por ejemplo, se edita la colección Desplegable, de la cual lamentablemente a día de hoy no hay bastante registro, pero esa colección Desplegable, aparte de ser bastante llamativa como objeto libro, porque como lo reza su título, se desplegaba las hojas del mismo, alcanzó a publicar la traducción de Las Quimeras de Nerval, que según Armando Uribe Arce es la mejor traducción de Nerval al español, Vida y muerte del joven coronel Christopher Rilke, de Rainer Maria Rilke, y un tercer texto que es El legado, de François Villon. Y en Poesía Nacional también se publica Para un pueblo fantasma, de Tellier, la primera edición. En el pensamiento ligado a la literatura, en ese momento del cual me estoy refiriendo, también se publica la primera edición, ya mítica, de La palabra quebrada. Hago toda esta larga introducción, quizás poco excesiva, porque nuestro invitado que nos acompaña hoy fue el editor de ese segundo momento al cual me referí hace un instante, don Renato Carmona, amigo de Martín Cerda y editor de La palabra quebrada. Y hoy don Renato nos viene a hablar como amigo de Martín Cerda, como conocedor de su obra, como editor de La palabra quebrada, y nos va a presentar el texto Crítica de la crisis o Crisis de la crítica. Don Renato es de profesión abogado, especialista en derecho aduanero, pero tiene ya una larga carrera ligada a la reflexión crítica. Sus ensayos se pueden leer actualmente en la revista Ciudad de los Césares, publicación que, no está de más decirlo, este año cumple, si no me equivoco, 25 años de publicación ininterrumpida. Y allí se pueden encontrar regularmente casi algunos trabajos de don Renato, una revista que alcanza a publicar 4 o 5 números al año, al menos. Entonces, dejamos con la palabra a don Renato Carmona para que nos entregue su experiencia sobre Martín Cerda. Yo la mejor manera de agradecer tus palabras es leer son lo que algún día Cerda afirmara de don Joaquín Eduardo Bello. Falta un libro que muestre con trazo austero su figura moral e intelectual, sobre todo a la muchachada de nuestros días, para apreciar la ajustada visión crítica de Chile. Cosa curiosa, estas palabras que él aplicó a Joaquín Eduardo Bello, hoy le son plenamente aplicables justamente a Martín Cerda. Y él, que no era un retórico y decía las cosas con precisión, ¿en quién confiaba? Dice, sobre todo a la muchachada de nuestros días. Esas palabras, yo como editor, este famoso texto mítico, La palabra quebrada, en definitiva, leyendo los textos pienso, ¿qué es lo que, ¿dónde puso este legado suyo? Lo puso no en el derecho de sucesiones, sino que legó una serie de escritos, 4000 aproximadamente, del cual solamente
una porción mínima, un 10, un 15%, se encuentra recuperada. De ahí que, en definitiva, estaría muy contento, yo creo, si estuviera vivo, de estar debatiendo muchos de esos textos. Desgraciadamente no está con nosotros y tenemos que confiar en lo que dijo. Yo para la primera parte, crítica de la crisis o crisis de la crítica, dice, evidentemente si hay que hacer algo, es decir, ¿cómo se ejerce la crítica? Es decir, ¿con qué peleo, con qué hago crítica yo? Aunque parezca obvio, hay que preguntarse por eso. Y Martín Cerda, justamente el título que se llama La palabra quebrada, dice, un título muy dice, ensayo sobre el ensayo. Por ahí vamos a comenzar este tema, porque importa tomar las definiciones existentes para ver cómo hay que criticar, de qué se trata la cosa. Entonces, aquí, esta es una breve excursión, se llama Viaje al país de la insidia sutil o de las doctas imprecisiones de la Real Academia Española. Porque dice, la RAE define al libro en un sentido material como un todo impreso, no periódico, que contiene 49 páginas o más, excluidas las cubiertas. La misma fuente suministra el nombre de esas páginas por razón exigua: folleto, obra impresa no periódica de reducido número de hojas; folletín, escrito insertado a veces en la parte inferior de las planas de los periódicos, que trata de materias ajenas a la actualidad, como ensayos. Subrayo esta última acepción porque el ensayo, tal como ustedes acaban de escuchar, queda reducido a materias ajenas a la actualidad. También, desde un punto de vista material, establece materialidades conexas: gaceta, publicación periódica en que se dan noticias comerciales, administrativas, literarias o de otra índole; gacetilla, parte de un periódico destinado a la inserción de noticias cortas. Y aquí viene la guinda del postre: gacetillero, persona que redacta las gacetillas, acepción 2, respectiva, periodista. Destaquemos que la RAE reserva para ensayismo una acepción respectiva: superficialidad o ligereza que se imputa a un escrito o un escritor al desarrollar un tema. En su conjunto, de estas definiciones confluyen bellas ideas en una insidia sutil: ensayo, género literario menor, materias ajenas a la realidad, gacetillero, periodista, y de ello supieron nuestros autores, agravadas, esto en el caso de los españoles, por endémicos avatares políticos. Toda esta gente que sufrió en carne propia este tipo de insidia fueron ensayistas, todos ensayistas confesos. Dado que sus trabajos frecuentemente vieron la luz, ¿dónde? En la efímera cotidianidad de la prensa. De ella, gracias a Dios o al diablo, los rescataron florilegios, antologías, crestomatías o inquiriones, por usar palabras ciúticas, pero en fin, depende del sector a donde uno quiera ir a cazar en cabo. Entonces, el primer problema de que se trata, cuando uno se hace cargo de un patrimonio de esta especie, de 4.000 escritos volando, no saben dónde están, y habría que reconstituir este cuerpo de gente que se trata todo esto, ¿no? Ahora, hay dos tipos de rescate. Unas ediciones críticas, como están bien, uno puede leer prácticamente en España o en Europa en general. Este escrito data de tal fecha y tal otra. Y no este otro tipo de antologías que hemos visto el caso de Martín Cerda, que vienen justamente seleccionados los artículos, pero uno no sabe la fuente ni la fecha. Vienen sin fecha. Y esto ha sido editado por una universidad, la Diego Portal. No quiero desmerecer a un libro, pero efectivamente para comenzar a armar un cuerpo crítico es necesario saber cuándo fue dicho o escrito algo, si no patinamos. Ahora, a propósito de tribunales, los términos crítica y pseudocrítica llevan a subrayar la proximidad del establecimiento de la Real Academia, 1780, con la afirmación de Kant en el prefacio a la crítica de la razón pura, 1781. Nuestra época, dice Kant, es de modo especial la de la crítica. Todo ha de someterse a ella. Para el parsimonioso hombre de Königsberg, la época que no quiere seguir contentándose con un saber aparente y exige de la razón la más difícil de sus tareas, a saber,
que de nuevo emprenda su propio conocimiento y establezca un tribunal que al mismo tiempo que asegure sus legítimas aspiraciones, rechace todas las que sean infundadas y no haciendo esto mediante arbitrariedades, sino sus leyes inmutables y eternas. Y este tribunal no es otro que la crítica de la razón pura. Programa. Ahora, la pregunta es de esta optimista declaración de Kant. Se pregunta hacia el año 1931 Walter Benjamin. Solo el incauto se lamenta de la decadencia de la crítica. Su momento hace mucho que pasó. Si pongo los tipos para ver, no sé, 1781 a 1931. O sea, de repente, esto, antes de yo titulo el trabajito, dice crítica de la crisis o crisis de la crítica. Ahora, dentro de este cuadro, Martín Cerda, en el ensayo, escribe, subtitula su trabajo Ensayo sobre el ensayo. Ahora, debido a su afirmación de que lo que él quiere, un libro que muestre contraste austero, ¿no es cierto?, sobre todo la muchachada en nuestros días, para apreciar la ajustada visión crítica de Chile, tendrá que él encontrar, ver en el ensayo este medio, verá en eso, en el ensayo el instrumento crítico. Entonces, cuando dice ensayo sobre el ensayo, no se trata de un título aparentemente tautológico, sino que es en realidad, como él dice, un título sibilino, palabra en que repliega su lucidez. Y es que ensayo, con mayúscula, no tiene la misma connotación que ensayo con minúscula. En el primero de los casos, tiene una connotación política si se considera que Lukács, autor que Cerda conoció a fondo, lo fue. Lukács, maestro Lukács, fue el joven Lukács especialmente fue el maestro inspirador de las lecturas del joven Martín Cerda. Para esa época, en París, en 1950, 1955, él pasa su gran juventud, digamos, su juventud adulta en París. Ahí, en definitiva, Lukács, por ejemplo, ya que lo estamos citando, en Lukács aparecen figuras como Czerniszewski, 1828 a 1889, y Dobroliubov, que abren un pensamiento, que abren paso a un pensamiento no autocrático, sino que entrevisto por ellos más bien como consustancial con la propia cultura nacional. Este último entrevió la función de la literatura como propaganda política. Así podrá entenderse que necesariamente Cerda emprenda la tarea de reinsertar al ensayo en un rol significante y no de simple partiquino de la pauta periodística del país que conoció de cerca. Con poco éxito, a decir verdad. Debo comentar, a la vergüenza de los connacionales, es que efectivamente les decían que escribía muy difícil, es decir, que no había público. Así lo fueron correteando la parte de los artículos, ¿no? Sí que era, con artículos suavecitos, sí, pero mejor no, mira, por favor, escribe sobre otra cosa, etc. Por eso digo, tuvo poca fortuna. Ahora, cuando tuvo mejor fortuna, fue una revista muy cuestionada, que fue la revista PEC. Los grandes artículos políticos de Cerda se publican en la revista PEC. Cosa curiosa porque eso estaba dirigida por Marcos Chamúes, que él había sido había sido comunista y después justamente peleó a favor de Estados Unidos. Inclusive se rumoreaba que era agente de la CIA, es decir, era odiado por la derecha y por la izquierda. Tipo muy curioso. Habría que hacer una historia sobre Marcos Chamúes, que no es el caso. Pero ahí él colaboró, las mejores colaboraciones que tiene Martín la escribe en ese diario. Ahora, ya que hemos hablado, ¿no es cierto?, de esta fregatina, como dice, de que esto no me escribía sobre esto, yo no la leo, está publicando en este diario. Martín, que estuvo en Venezuela trabajando, acuñó un término muy curioso, las ortojodas. Se dirá para referirse a las ortodoxias, ¿no? Las ortojodas, ¿no? Efectivamente.
porque Martín, estando en Francia, le tocó seguir todas las líneas discrepantes del marxismo ortodoxo. Entonces se refería mucho a los ortojodas. Esta palabra se la atribuye a veces a Guillermo Ducle, otro colega de trabajo allá, un gran poeta venezolano. Pero en verdad esta palabra tiene origen en el ensayo sobre el espíritu de ortodoxia de Jean Grenier, profesor y amigo que fue de Albert Camus, y a quien este le dedica Su hombre rebelde. La citada obra de Grenier fue traducida por Monte Ávila de Venezuela y se refería más bien a las ortodoxias de izquierda que de las derechas. Dato que se los puedo consignar, porque es importante, no solamente las ortodoxias, este sentido amplio, se dan por el lado de las derechas, sino también se dan por el lado de las izquierdas, y no voy a comenzar a mencionar todo también sus manuales de expulsiones, de revalimientos, etcétera, etcétera. Probablemente Lucas también lo sufrió. Ahora, la disciplina de la memoria, dice: no es mi propósito guiar estas líneas por el camino de las nostalgias. Unos textos del autor nos provienen del riesgo. Escombros es un término presente en muchos textos de Martín. Sirvió de título inclusive a una recopilación de sus escritos. Por la época aludida en Alemania surge la llamada literatura de escombros, con la cual el trabajo de Cerda solo tiene en común el nombre. Algo similar habría que decir respecto del existencialismo. ¿Por qué? Porque efectivamente en medio de la vida que vive en Francia, Cerda, es la época del existencialismo, del auge. Ahora, el aquí referido, es cuando habla